Hoy vamos a, hoy vamos a tener la sesión, vamos a pasar un poco ya. Habíamos comentado, bueno, vimos la clase pasada, dentro de la parte no perturbativa, pues vimos los métodos de lattice QCD, ¿no? Y después dijimos que íbamos a hablar del UGP y de JETS, ¿no? Y bueno, vamos a ver esta parte desde un punto de vista un poco más conectándolo a la forma, cómo se conecta con el experimento, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esta parte del deconfinamiento, que es una pregunta abierta, se genera justamente en este medio que se le llama el quark gluon-plasma, ¿no? Donde dejan de estar los hadrones de vivir, bueno, los quarks confinados dentro de los hadrones y pasan a estados que realmente no son independientes o no son libres completamente, sino que lo que va a pasar es que generan un medio colectivo donde ahora, digamos, como que al comprimir a un volumen pequeño y, bueno, es un volumen pequeño, pero en realidad es a escalas grandes porque tenemos colisiones nucleares, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un colectivo de muchos quarks y gluones que están interactuando y al estar a muy alta temperatura, pues van a dejar de estar confinados en estos hadrones, pero van a tener otras características, ¿no? De hecho, se dice que se comporta como un líquido que tiene características de un medio que tiene una superconductividad, ¿no? Entonces, dentro de este medio que se puede estudiar, el problema de estudiar el quark plasma se le conoce como el área de iones, de heavy ions, ¿no? De iones pesados, donde lo que se hace son los estudios en ausencia de qué ocurriría cuando se tiene este estado y cuando no, ¿no? Entonces, lo que se mide es la diferencia de las observables que vamos a ver para tratar de caracterizar este medio. Entonces, por un lado, tenemos las características de los eventos que podemos clasificar en dos regiones. La región suave, que son las que nos dicen las características del evento global, es decir, esto va a ser multiplicidad o características globales que se tengan. Vamos a tener velocidad, características macroscópicas, como son la velocidad del sonido, eh, propiedades bioquímicas, fluctuaciones, anisotropías y correlaciones. Después vamos a tener la región que se le va a llamar como la región dura, donde vamos a tener la producción de hadrones de alto PT, jets, que van a ser partículas de alto PT, que al tener bueno, ese alto PT en el medio, bueno, genera como una cascada, ¿no? El que va detrás de ellos, a eso se les llama jets, ¿no? Y hadrones de sabores. Estos van a entrar en la región perturbativa, sin embargo, pueden sentir los efectos del medio y modificar esas propiedades respecto a lo que se prevé que tuvieran respecto a las propiedades perturbativas, a los cálculos de primeros principios en QCD. Entonces, se estudian estas características y se pueden estudiar en términos pues de los parámetros de impacto, de la centralidad, de la pseudorapidez, es decir, de las reacciones de los angulares, de las producciones fotonucleares, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber varias maneras de caracterizarlo. Principalmente vamos a tratar de discernir entre estas dos regiones, la suave y la dura, porque la física que está involucrada, pues es
es distinta y justo lo que queremos ver es esa diferencia, ¿no? Entonces, aunque conceptualmente el coagulón plasma es un medio que está es fuertemente acoplado, que es casi un líquido perfecto, eh, aún hay muchas preguntas que todavía no se entienden del todo, por ejemplo, las ecuaciones de estado, ¿no? Los puntos críticos, las condiciones mínimas para la formación de este estado, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esta área ha habido grandes descubrimientos que han apuntado pues a o han confirmado justamente la presencia de este estado y han podido caracterizarlo de una manera sistemática, ¿no? En varias colisiones de cuerpo. Entonces, uno de estos descubrimientos, por ejemplo, es la formación de hadrones con quarks strange y que van a tener su producción una dependencia eh, en el sistema, en la, en- sí, en la densidad del sistema, y se va a ver que vamos a tener un número mayores de quarks S presentes eh, y que van a crecer conforme se desarrollan, bueno, en términos de la producción de este medio. Si tenemos un medio más denso, vamos a tener una mayor, lo que se le llama un enhancement, ¿no? De esta producción. Y eh, incluso se están actualmente investigando, pues en los sistemas pequeños, si ocurren o no también ensanchamiento en la producción de estas partículas, ¿no? Entonces, este es uno de los temas, por ejemplo, abiertos que todavía está. Eh, Por ejemplo, está se observó la dependencia de centralidad en la asimetría de jets en las colisiones plomo-plomo con el detector Atlas, y bueno, estos son de los papeles más citados en Heavy Ions, eh, y justamente nos habla de la aparición de un imbalance que hay en la producción de jets cuando atraviesan este medio, ¿no? Y bueno, se puede ver, y este efecto se le conoce como el efecto de pérdida de energía eh, en los jets, por ejemplo. Dentro de estos también está la observación de lo que se le conoce como el REACH, y esto es son las correlaciones de corto y de corto alcance que están cerca de la región angular en las colisiones protón-protón y en las colisiones nucleares, ¿no? Entonces, se han visto estas correlaciones como un efecto característico que ocurre solamente cuando está la presencia del cuarto en casa, ¿no? Entonces, esta es otra de las pruebas globales que se han hecho. Otra es la evidencia de la dispersión de luz, de luz con luz en las colisiones de Heavy Ions con Atlas. Y esto se vio que hay campos electromagnéticos que se producen y que son incrementados debido a las colisiones nucleares que producen interacciones fotonucleares, ¿no? Y bueno, esto también es otra de los descubrimientos que se tienen en el área, aunque incluso bueno, pues son efectos electromagnéticos.
que, bueno, son generados por la producción de este. Entonces, dentro del diagrama de fase, lo que queremos entender es justamente cómo se comporta esta transición de los hadrones hacia los quarks no confinados. Y bueno, hay varios experimentos, ¿no? Que como ya hemos mencionado varios, pero aquí hay una lista un poquito más completa, ¿no? De los experimentos que hay actualmente y que se dedican justamente al estudio de este medio o de partes de este diagrama de fase. Hay varias regiones de energía en las que no todos los experimentos pueden cubrir todos los espectros de energía, entonces muchos son dedicados pues, a una región pequeña de energía, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de baja energía, tenemos los experimentos que van de HADES en GCI, STAR, RIC, tenemos a MICA y a FEP. Estas van a explorar la región eh, de densidad bariónica alta, ¿no? Pero vamos a tener una temperatura que es, digamos, no tan alta comparada a la del HC. Y después tenemos bueno, dentro de esta región de energía, entonces, por ejemplo, les comentaba que tenemos mm, estos experimentos. Uno de ellos dijimos que es NICA. De hecho, NICA es uno de los experimentos en los que México participa, ¿no? Y bueno, es interesante que de hecho México participa en 3 experimentos que se dedican al estudio de Kerian, ¿no? Y uno de ellos es NICA, ¿no? Tiene, bueno, el sector dedicado es NPD y tiene un, una un estudio interesante de la energía porque puede observar una región de densidad bariónica que no se puede observar eh, en, en los experimentos como el HC y los efectos, ¿no? Que complementa el diagrama, el estudio del diagrama de fase. Otro de los experimentos de baja energía es FAIR, eh, que es un experimento de antiprotón y ion. Y bueno, ahí también complementa otra vez nuestro diagrama. También está el experimento CMB, que bueno, aquí se estudia eh, también densidades que complementan cercanas a las de FED, ¿no? Lo mismo con JPART, eh, que es un espectrómetro que usa las mediciones de los vectores de masa y su espectro en condiciones protón-núcleo y sus modificaciones debido a la restauración de simetría. Este está en Japón. Tenemos también el HIAF, que es un acelerador de iones pesados de alta intensidad. Y este está dedicado a la búsqueda del punto crítico y la ecuación de estado de Coulomb. Si nos vamos ahora a la región intermedia, entonces hace rato estábamos un poco más hacia la derecha, hacia un potencial barioquímico más alto, pero ahora uno más pequeño, pero alcanzamos mayores temperaturas, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora experimentos como Na61, NCPS y Na60. Para estos niveles para estos experimentos de energía intermedia, se miden secciones eficaces de, por ejemplo, el espectro de piones cargados, interacciones de carbón, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, estos bueno, nos ayuda también a entender eh, parte del diagrama de fase. Y igual que NA60 y 61, estudian por ejemplo, el efecto de los iones cuando se miden en respecto a la temperatura generada, respecto a la energía en el centro de masa de la colisión. Se observó ahí, por ejemplo, la supresión de Charmonium y cómo se eh, disuelven las partículas que tienen Chan y anti-Chan dentro de este medio formado. Y bueno, otra región de energía, que es la energía más alta, se estudia en los detectores, que bueno, van a ser ahora sí los 4 detectores del Gran Colisionador de Hadrones. Eh, Son ALICE, CMS, Atlas y LHC. Originalmente, eh, bueno, y antes, precedente a los experimentos de LHC, están RIC y STAR y Phoenix, que iniciaron en Estados Unidos, bueno, el programa de iones pesados, ¿no? Entonces, de hecho, ahí fue el primer lugar donde se detectó, bueno, donde se caracterizó y se descubrió, digamos, el quark-gluon plasma. Y posteriormente estas mediciones se confirmaron en el LHC, ¿no? Eh, de hecho, Phoenix tiene un break que se llama Phoenix y sigue corriendo actualmente. Los otros 2 experimentos ahora han terminado de correr. Pero tenemos ahora entonces a LHC con los 4 experimentos que comentábamos. El primero es ALICE, de hecho este es un detector que fue diseñado especialmente para estudios de iones pesados. Eh, Posteriormente, CMS, que es un detector multipropósito, al igual que Atlas, se unieron al programa de iones pesados. Entonces tienen programas dedicados para el estudio de iones pesados y grupos de trabajo. Lo mismo que el HCB, que recientemente también se ha unido al programa de iones pesados, aunque tienen grupos más pequeños, se realizan en todos ellos estudios de iones pesados. Entonces ahí se hace pues la identificación de partículas, el tracking, se estudian en función de calorimetría, de rapidez, de las razones de producción, etcétera, ¿no? Eh, entonces tenemos los detectores Atlas, ALICE. Hubo un error de conexión al parecer. Esperamos unos minutos a ver si puede reconectarse. Bueno, pues nos habíamos quedado entonces en que habíamos visto los detectores de baja, intermedia y finalmente los de alta región de energía. Los de más alta región energética, pues actualmente son los de LHC, ¿no? Que dijimos que es ALICE, CMS, Atlas y LHC. Este es el LHC corriente, que se me olvidó cambiar el título, pero este es el LHC. Bueno, de hecho, 2 de estos detectores que son ALICE y CMS, pues a México forma parte de estas colaboraciones y bueno, en varios estados están muy activos grupos de trabajo, ¿no? Entonces, y también hacen estudios de iones pesados, ¿no? Entonces, pues es un dato para apuntar si a alguien le interesa esta área, que se puede participar también desde el área experimental de esta forma. Entonces,
ya que tenemos estos detectores, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Dijimos que lo que queremos es buscar características del diagrama de fase y características del estado para caracterizarlo. Entonces, conectando con lo que vimos, vimos que QCD pues es un modelo de quarks que además tiene una invariancia de Gauss, ¿no? Y donde tenemos una libertad asintótica, ¿no? Entonces, necesitamos, ya que tenemos una teoría que es madura en la precisión de frontera, necesitamos eh, un, un buen conocimiento de, de esta, bueno, de estos efectos o de esta teoría para poder encontrar nueva física. Esto es porque justamente los las interacciones de UCD aparecen en todas las colisiones, ¿no? En las colisiones protón-protón, en las colisiones nucleares, donde de hecho se estudia, por ejemplo, el Higgs. Se tiene que entender los eventos del fondo, ¿no? Y todos estos eventos del fondo son justamente QCD, ¿no? Entonces, se necesita entender eh, ese background o ese fondo que hay para entender si puede haber efectos de nueva física, ¿no? Por eso es importante, ¿no? No solamente por el mismo estudio de la importancia del diagrama de fase y de estudio de confinamiento, sino para poder hacer estudios de nueva física con más precisión. Entonces, en, tenemos laboratorios en iones pesados que nos permiten estudiar estas teorías navelianas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este fenómeno colectivo y las propiedades macroscópicas de la materia pueden emerger de estas interacciones fundamentales, ¿no? Pues como QCD es mucho más rico que QED, vamos a tener que tenemos una teoría que no es abeliana y tenemos además que se incorporan grados de libertad que van a cambiar con nuestra, ¿no? Esta energía. Y dentro de estas posibles observables, eh, vamos a poder estudiar, podemos estudiar, por ejemplo, cuál es la geometría del medio producido. Para el estudio de esta geometría se le conoce como flujo elíptico y es un efecto colectivo que nos está diciendo cómo es que fluye este medio en conjunto, ¿no? Como un global, ¿no? Y la geometría asociada a esta, eh, a cómo fluye este medio hacia el enfriamiento, ¿no? Entonces, podemos caracterizarlo por estos coeficientes, por una podemos hacer una expansión de una transformación de Fourier, donde vamos a caracterizar estos coeficientes con la geometría inicial del sistema. El, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que estamos produciendo, cuando colisionan dos núcleos, eh, la región de interacción va a ser aquella que nos va a producir esa geometría inicial, ¿no? Y va a tener una expansión que no es isotrópica, ¿no? De hecho, es anisotrópica y bueno, depende de las condiciones iniciales del sistema. Y el hecho de que no sea isotrópica, pues es la que nos está diciendo que hay la formación de este medio, ¿no? Entonces, el coeficiente puede ser las componentes se descomponen en las posibles componentes de posibles geometrías iniciales, que puede ser elíptica, triangular, cuadrangular, etcétera, ¿no? Y así se van descomponiendo.
se ve que el coeficiente más alto es para el flujo elíptico y van a ir incrementando, van a ir cambiando estos coeficientes dependiendo del medio. Entonces vamos a tener una producción de partículas que van a reaccionar respecto al plano de producción, eh, también dependiendo de cuál es esta eh, densidad o geometría inicial. Y en esto vamos a tener procesos de máxima simetría, donde vamos a tener partículas que no están correlacionadas en el plano, podemos tener ese caso, o podemos tener una geometría reducida, que es asimétrica, donde tenemos otra vez eventos que no están correlacionados en el plano, y el caso que sí corresponde a la formación del medio, que es la parte del componente colectivo, que es cuando tenemos este plano de reacción que está correlacionado, ¿sí? Y causa esta simetría debido a las fluctuaciones de multiplicidades que se tienen en el estado final. Entonces, esta producción de partículas se puede ver en términos del plano de reacción y entonces se pueden medir las correlaciones de estas partículas para medir los efectos de flujo o no flujo. Eh, y bueno, esto nos va a dar idea de si se tiene o no estas partículas correlacionadas, si hay o no la formación de un medio para cada uno de los eventos, ¿no? Esto se puede describir en el plano del espacio de momentos y nos va a dar un observable que conocemos como flujo elíptico y se puede estudiar en términos de la centralidad, es decir, de qué tan bueno, central, qué tan qué tanto colisionan eh, centralmente nuestros núcleos, ¿no? Si solo colisionan una parte, es decir, solamente traslapan una regioncita eh, pequeña, pues va a ser una centralidad, en este caso, baja, ¿no? Y en el caso de que colisionen casi todo núcleo con núcleo, ¿no? Es el caso de que esté muy colmado el haz, ¿no? Y esté núcleo con núcleo, pues entonces se logra tener una centralidad alta. Para esos casos, pues se tiene una mayor producción nuclear, ¿no? Y entonces se va a tener un efecto mayor que donde se espera tener el medio, ¿no? Y lo que se ve es que se tiene más colectividad justamente en los eventos de alta centralidad que en los eventos de baja centralidad. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, pues dijimos que no había manera. Bueno, una puede ser que hemos visto que podemos entender esto por los diagramas de fase y las predicciones que se hacen en lattice QCD, pero por otro lado, se puede conectar, como vimos la mecánica estadística, los parámetros macroscópicos, eh, se pueden conectar directamente con la teoría de Q0, ¿no? Entonces, basado en esto, hay la teoría de hidrodinámica, donde se hacen simulaciones sobre las cantidades macroscópicas, la ecuación de estado, ¿no? De este medio, y se simula un líquido perfecto, no disipativo, donde se tiene una invariancia de Bjorken y se tiene una ecuación de estado realista, ¿no? Que está basada pues, en las condiciones ideales y va a tener un desacoplo o lo que se le llama un enfriamiento químico una vez que llega a eh, bueno, a una temperatura menos, ¿no? Entonces a esto se le llama la evolución hidrodinámica y se hace por medio de estas simulaciones. Y resulta que este modelo de evolución hidrodinámica
ha sido uno pues, de los más exitosos en describir las observables que se han encontrado para la formación del coágulo en plasma. Entonces, hay resultados que dicen que este es bueno, un buen modelo que describe justamente la evolución de este medio y, eh, y bueno, entonces se puede caracterizar en términos de estos, de esta teoría, ¿no? A partir de esta teoría también se puede proponer cotas para la viscosidad que se produce en este medio. De hecho, hay corresponde también con el límite de las teorías anti-de Sitter eh, y bueno, es superior a este límite, no toca ese límite. Entonces, se tiene una predicción para las cotas de viscosidad que se hacen en esta teoría. Y bueno, hay otras teorías, no solamente esta, pero bueno, vamos a hablar de esta que es un poco la más exitosa, ¿no? Para describir la evolución o el efecto del cuadro en plasma. Entonces, este fue uno de los grandes logros de esta teoría. Sin embargo, uno cuando va a las predicciones de alta multiplicidad de sistemas pequeños, ahí vamos a tener que el tamaño del sistema no sabe, va a ser pequeño. Entonces, la aplicabilidad de hidrodinámica, eh, pues ahí tiene que hacer algunos ajustes porque ya no es tan bueno, ¿no? Porque el número de Bunsen va a ser mayor a uno y entonces ahí vamos a tener alguna, bueno, hay algunos que dicen que no sería válida y algunos que sí. Bueno, entonces parece que cuando vamos a escalas pequeñas ya no logra reproducir bien las observables, ¿no? Sin embargo, este es un tema que todavía está en discusión y que se está investigando, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que hicimos en los experimentos, pues es incrementar la energía en el centro de masa y eso lo que está implicando es que tenemos estados iniciales más densos, un tiempo de vida más grande, una extensión espacial más grande y un fenómeno colectivo más fuerte. Entonces, cuando vamos a los datos que tenemos y que hemos ido incrementando en función de estas variables, podemos probar las propiedades de la materia de QCD para procesos que nos den eh, herramientas bien controladas en términos de esta evolución de energía que evoluciona tanto la densidad, el tiempo de vida, la extensión longitudinal y el efecto colectivo, ¿no? Entonces, una manera de estudiarlos también es, eh, de hecho, este medio autogenera algunas de estas herramientas que se pueden usar para estudiar al medio. Y es que al inicio de la colisión se pueden eh, producir partículas que se le conocen como hard props, que van a ser partículas que contienen un quark eh, pesado y pues que son poco probables de generar en el medio, ¿no? Entonces, al generarse al inicio de la colisión y al ser unas partículas con un quark pesado que tienen un tiempo de vida eh, más grande del medio, van a lograr sentir el efecto del medio cuando quieren, porque bueno, durante la expansión van a salir del medio, van a sentir el efecto del medio al atravesarlo, ¿no? Entonces, son pruebas sensibles a este medio
Y, eh, y bueno, se pueden estudiar entonces en estas diferentes regiones de energía para ver una característica de, ¿no? Entonces vamos a tener que estos efectos van a depender, por ejemplo, de tanto de la masa del quark pesado como del medio generado, ¿no? Otros tipos de efectos son la pérdida de energía radiativa, que se espera que domine, por ejemplo, en colisiones de protón-protón, se tenga esta pérdida de energía eh, para protón-protón que sea pequeña y, sin embargo, para colisiones nucleares se tenga un efecto medible, ¿no? Y bueno, eso es justamente lo que se observa, ¿no? En esta pérdida de energía. A esta se busca lo que se conoce como el estimado de la pérdida de energía partónica, ¿no? Que es nuestro partón cuando interacciona con el medio, pues va a perder al radiar estos gluones una cantidad de energía y que podemos caracterizar por, y que podemos caracterizar esta en términos eh, del número coherente de estas dispersiones que se producen, también de la energía característica de los gluones que se producen, de la distribución de energía de los gluones y bueno, y eso nos va a dar al final un promedio de pérdida de energía, que se puede caracterizar como función del coeficiente de transporte del medio y nos va a decir entonces cómo ocurre esta pérdida de energía. Entonces, para no sé, para los hadrones, los espectros de hadrones de alto PT, por ejemplo, eh, vamos a tener que se puede caracterizar esa pérdida de energía en términos de la centralidad. La centralidad es lo que les decía, si tenemos una centralidad grande, es decir, que están casi colisionando frontalmente nuestros iones, eh, o si tenemos una centralidad pequeña, ¿no? Tenemos menor densidad y un medio más pequeño, pero también cambia la geometría inicial, ¿no? Y bueno, esto va a dar una diferente eh, efectos que se tienen del medio. Por ejemplo, una de las observables que caracterizan esta, al espectro de hadrones de alto PT es el, el, es el coeficiente de modificación nuclear que se supone que es uno en el caso de que no haya ningún efecto. Es decir, aquí simplemente estamos midiendo el espectro de que se produce en colisiones nucleares y respecto a las colisiones, por ejemplo, protón-protón, ¿no? O partónicas, ¿no? Y se pesan con respecto al número de colisiones, ¿no? Entonces, si fueran iguales estos espectros, no habría ninguna modificación y este factor de modificación nuclear correspondería a 1. Eso quiere decir que no habría un medio, ¿no? Sin embargo, se ve que sí cambia y de hecho hay una supresión para, para eh, para el espectro cuando estamos a alto PT. Y esta supresión se explica justamente por el hecho de la pérdida de energía partónica, ¿no? Eh, También hay un ensanchamiento inicial y eso es debido pues, a las condiciones iniciales. A estos, y bueno, entonces vamos a tener estos dos efectos que se pueden medir con esta misma observable, que es el factor de modificación nuclear. Y
Y también se pueden ver efectos como que son el quenching, que es un apantallamiento del medio, cuando vamos a partículas de alto peso. Entonces, ¿cómo interaccionan nuestras pruebas con el medio? Esto es porque tenemos que nuestro partón entra dentro del medio y, eh, por un lado, podría termalizar y esta radiación se dispersa dentro del medio, lo que quiere decir que también va a tener un efecto dentro del medio en la producción de estas partículas. Entonces, vamos a tener que la las producción de partículas finales del jet va a caracterizar también cuál es el medio o los efectos que se tienen en el medio, ¿no? Entonces, se estudia y de hecho es una área muy amplia de estudio y que está ahora muy, eh, bueno, de moda, bueno, digamos que de moda, pero es el estudio de las modificación de QCD en jets, ¿no? Porque, bueno, es un área que se trata de estudiar porque, por un lado, se puede estudiar la producción de los jets de manera desde QCD no perturbativa, desde QCD perturbativa, y por otro lado, los efectos del medio, pues nos van a caracterizar justamente esta región no perturbativa, ¿no? Entonces, es interesante esta área porque combina estas dos partes, ¿no? Una teoría y en ella se ven, por ejemplo, la referencia que es la producción en un vacío, ¿no? Lo que se tendría en QCD perturbativa. Y después se pueden ir introduciendo los efectos, por ejemplo, de un medio estático o de un medio que está fluyendo con diferentes eh, anisotropías, por ejemplo, o formas de anisotropías, ¿no? Entonces, eh, se ha visto que los jets que se producen de manera longitudinal, esta distribución se va haciendo más suave debido a los efectos del medio. Es decir, que se va alejando del cálculo perturbativo de QCD, ¿no? Y por otro lado, se ha visto que los partones duros que no se producen en el marco de referencia se mueven con este medio, ¿no? Entonces, en LHC, pues tenemos aquí una oportunidad de estudiar QCD eh, en la región no perturbativa, ¿no? Incluso mediante, por ejemplo, las pruebas como son los jets, los espectros de identificación de hadrones, la producción de los quarks pesados que les comentaba, la producción de quarkonian, que comentamos que ahí había un melting también, los fotones, interacción luz con luz, y los bosones Z, que son como pruebas que nos permiten hacer una como referencia respecto a las partículas que sí se sienten libres, ¿no? Y vamos a tener varias regiones en las que se pueden estudiar, que es en el número atómico, por ejemplo, podemos ir cambiando las pruebas, que en vez de plomo sea eh, o, por ejemplo, ahora se ha medido incluso oxígeno o nitrógeno, ¿no? Nitrógeno y nitrógeno en el HC, que son colisiones que se han hecho por primera vez, que están dando resultados bastante interesantes, ¿no? Entonces, se estudian protón, plomo, oxígeno, etcétera, protón, plomo, ¿no? Incluso colisiones asimétricas. La luminosidad también es un factor importante, ¿no? Porque esto nos va a decir el número de eventos con los que vamos a tener. La fracción de PT
que nos dice, pues estos son factores de energía, igual que pi cuadrada. Y, y bueno, vamos a tener señales que van a ser sensibles al medio y que nos van a producir también entender a la materia de QCD densa de una manera más detallada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una gráfica de cómo se ha ido eh, incrementando la producción de los procesos duros conforme la luminosidad para estas variables, ¿no? Entonces es interesante la riqueza también de las pruebas duras en el HC. Y bueno, entonces la idea aquí es que ustedes, bueno, conozcan un poco cómo se puede estudiar QCD también conectando la manera teórica con la manera experimental. Y la idea sería que, bueno, a quien le interese esta área, pues se puede contactarme o también puede, ya les di preferencias de varios grupos que están activos o colaboraciones activas en México. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante en el que México todavía tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, pues nada, esta clase va a ser corta porque creo que hemos visto bastante material y ahora la idea sería que ustedes me hicieran preguntas, ¿no? Si tienen preguntas. Entonces, si alguien quiere comentar algo, o sea, no hay preguntas tontas. De hecho, todas las preguntas son as- muy interesantes y incluso, de hecho, las preguntas más tontas son las que llevan a descubrimientos más a los grandes descubrimientos, ¿no? Entonces, pues animarse a preguntar, a abrir su micrófono o a comentar si quieren, ¿no? Incluso alguna pregunta básica, ¿verdad? Claro. De experimentos también, si tienen curiosidad de algo de lo que comentó, de los experimentos actuales. ¿Todo bien? Ok. Ah, caray, ok. Parece ser que se desconectó otra vez. A ver, permítanme. Ah, aquí hay una duda. La leo. Si yo tengo una duda sobre las colaboraciones, ¿qué retos se suelen enfrentar las mexicanas y mexicanos en las colaboraciones internacionales con relación a brechas culturales, económicas y perspectivas de género? Es una interesante pregunta. Bueno, sí, sí, realmente, a ver, en cuanto a perspectiva de género, en toda la física de altas energías hay una brecha de género, ¿no? Entonces, en el tema de las colaboraciones no es la excepción, ¿no? También hay un menor número de mujeres, ¿no? Pero esto, pues, es a un nivel global, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Aunque hay varias iniciativas en las que se está promoviendo y
De hecho, yo creo que México no va mal en números de momento, sobre todo en los primeros estadios, ¿no? O sea, por ejemplo, para gente que está en maestría, doctorado, creo que estamos en números más o menos que son adecuados, bueno, no son adecuados, lo adecuado sería que fuéramos iguales, ¿no? Pero son más o menos los que sigue la tendencia a nivel global, pero cuando vamos ya a más altos cargos, pues sí que va decreciendo, ¿no? Eh, pero sí, esto es un problema global, no es nada más de México, ¿no? Y después, retos con relación a Cul- económicos, bueno, los Culturales económicos y es difícil a veces conseguir la financiación para hacer las estancias de estudiantes, pero bueno, los profesores estamos intentando y bueno, eh, hay apoyo de las universidades fuerte para mantener estas colaboraciones, ¿no? Entonces, aunque no tenemos el mismo apoyo económico que otras universidades, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, que tienen una financiación que permite a los estudiantes pues estar quizás de todo los periodos, grandes periodos o años, ¿no? Eh, Durante su formación, pues nosotros intentamos que cuando van, lo que sí tienen que hacer es tratar de aprovechar al máximo. Si hay una diferencia y bueno, pues lo tenemos que tratar de aprovechar estas estancias cortas que se pueden hacer con los recursos que hay, ¿no? Sí es un, un poco un problema, pero bueno, se va esto corrigiendo y bueno, hoy en día también hay otras actividades en los experimentos que no solamente son las de detectores, ¿no? Pues son muy importantes, pero de hecho ahora ya hay laboratorios en México donde se construyen también detectores con la idea de, de enseñar esta tecnología. Y por el otro lado, la parte de análisis, mucha parte se puede hacer en remoto. Entonces, esa parte, digamos, sí que estamos un poco menos en desventaja porque eh, aunque no estés ahí físicamente, pues puedes hacer los análisis igualmente, ¿no? Y culturales, bueno, pues culturales es la diferencia, son muchas, ¿no? Pero al ser en CERN, por ejemplo, que son colaboraciones grandes internacionales, hay grupos multiculturales y de hecho esto enriquece, ¿no? Enriquece porque uno conoce gente de otros lados, siempre tienen diferentes perspectivas. Yo creo que es bueno la diferencia cultural en los grandes experimentos, en las colaboraciones, no solo para colaborar y para tener ideas distintas, perspectivas distintas, sino incluso como persona te hace crecer, conocer otras culturas, ¿no? No sé si hay otra pregunta o respondí bien. yo creo que fue una buena pregunta porque este tipo de perspectivas pues solo la podemos conocer de gente que trabaja de primera mano en este tipo de esfuerzos de física de partículas. Y yo los exhorto a que hagan sus preguntas, aunque no sean muy técnicas de QCD, pero también sobre la experiencia de trabajar en este campo también pueden hacer preguntas así. Hay otra. Ya, los consejos apliquen sin miedo. Sin miedo, bueno, a veces pues hay muchos compañeros y pues no hay suerte, pero en otras veces sí. Y también prepararse, por ejemplo, para los concursos de verano científicos, pues traten de ver cuáles son los temas que van a preguntar y tratar de prepararse, preguntar antes, ¿no? Y, y eso, y siempre acercarse a un grupo
investigación, con más o menos con la que tenga la vertiente que ustedes quieren trabajar, porque ellos los pueden orientar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere pues, irse al CERN a un experimento y le gusta iones pesados, pues entonces pues hay grupos en CMS, en ALICE, ¿no? Que, o en NICA, por ejemplo, pero ese no sé, pero de todos modos, se pueden acercar, ¿no? Y ellos mismos les pueden comentar cuáles son las posibilidades o las convocatorias eh, o las oportunidades que tienen para colaborar y para poder participar, ¿no? Eh, sí, la idea es que se acerquen a la gente que busque. Y nada más como comentario sobre la pregunta que es sobre de convocatorias de apoyos de becas. Aquí la doctora Iraíz fue galardonada con una beca de L'Oréal UNESCO, con CONACYT. Creo que fue en el 17. Ujú. 2017, exacto. Entonces, esa beca se le otorga a quienes, bueno, tienen una amplia trayectoria en física o en ciencia en general, pero también por los proyectos que tiene propuestos para utilizar ese apoyo. Entonces vean que sí se puede, ¿no? Sí se puede aplicar. Hay bastantes. El problema yo creo que es desconocimiento a veces, que no son muy fáciles de encontrar las convocatorias. Y también el miedo que tenemos, ¿no? No, pues es que yo creo que no, no voy a quedar, pero vean que sí se puede. Entonces, es un buen consejo el que da aquí la doctora Irais. Y sí, la idea es aplicar, ¿no? Sin tener miedo, pues hay que perder el miedo y preguntar y luego intentarlo, ¿no? Siempre intentarlo. Eh, aquí muchas veces no funciona, pero cuando funciona, pues van a ir para adelante. Entonces, la idea es que apliquen y pregunten y pierdan el miedo, ¿no? Que no pasa nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? También pueden abrir su micrófono. Pues mientras se van animando, yo creo que podemos hacer la toma de la foto de la sesión. Entonces les pediría que los que puedan enciendan su cámara como prueba fehaciente de que están poniendo atención. Aquí hay otra pregunta, entonces ahorita la contestamos después de tomar la foto, ¿les parece? Eh, Perfecto. Mm, Muy bien. ¿Quién más se une a la foto? A la foto. Ahí van. ¿Alguien más que se vaya a unir? Van más, van más. Muy bien. Excelente. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues comenzamos a tomar la foto. Digan QCD. Ah. Una más, permítanme. Una más. Excelente. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay más preguntas en el chat. Eh, Sí, Iraís. veo que, por ejemplo,
¿Qué es lo que más me gusta de esta área? Bueno, como les comenté, ¿no? A mí me gusta esta parte que digamos que todavía tiene mucho campo para explorar, ¿no? Y lo que más me gusta es justo eso, que tienes eh, muchas áreas dentro de de este tema, ¿no? Que puedes proponer, ¿no? La libertad que te da el hecho de que esto no está al 100% entendido, ¿no? De que no hay todavía una teoría que nos diga exactamente, nos explica, por ejemplo, el confinamiento. Entonces, es interesante que tú puedas aportar, que puedas proponer, ¿no? Esta libertad para proponer, ¿no? Eso es lo que más me gusta, ¿no? Y la otra parte que dice, ¿qué opina actualmente del límite? En QCD opinaría que actualmente el límite se encuentra más hacia nuevas formas de desarrollar la teoría o en mejorar el experimento. Eh, yo creo que los experimentos están bastante desarrollados, que de momento, bueno, hasta que tengamos el Future Circular Collider, pues en unos 20 años o más, ¿no? No vamos a tener experimentos de más alta energía y por lo tanto, ahora toca buscar nuevas formas de desarrollar la teoría o entender eh, o proponer nuevas observables, incluso desde la parte experimental, de cómo estudiar los datos que ya están, ¿no? Y la diferencia en la preparación entre alguien que quiere teoría y experimento o viceversa, bueno, hoy en día, y sobre todo en esta área, ingeniería, eh, creo que no están tan alejados, ¿no? La gente que estudia en esta área, teoría, tiene que saber simulación, bueno, usan simulación para probar sus teorías, análisis de datos también y comparan con los datos experimentales. Y por otro lado, la gente que hace el experimento, pues hace los análisis experimentales, pero también tiene que conocer cuáles son las teorías con las que comparar y referenciar. Entonces, creo que ahí casi van conjuntándose y no hay tanta diferencia realmente en en la formación o la preparación que se necesita, sino es simplemente un poco de gustos, ¿no? Lo que de gustos o de oportunidad, donde tengas la oportunidad de participar. Pero creo que ambas son bastante loables y de hecho no compiten, ¿no? Si más bien ninguna es mejor que otra, sino al revés. Ambas se necesitan para tratar de entender pues el esquema completo, ¿no? El esquema completo de QCD. Entonces, es muy importante tratar aquí de ser multidisciplinar, ¿no? Y tener una visión abierta que conjunte estas dos, ¿no? Tanto teoría como experimento, como ahora habilidades computacionales también son importantes, ¿no? No sé, ¿más preguntas? Hay otra. Ujú. Sí, esta sería la última clase. La próxima, sí, bueno, creo que va a haber más, bueno, más cursos como estos y ya nos iremos informando, ¿no? Los consejos que nos dan las alumnas que estamos próximas a ingresar a un posgrado orientado a altas energías y que esperamos formar parte de alguna colaboración. Eh, los consejos son, bueno, pues que la idea es que busquen el tema que les gusta, ¿no? Y se traten de focalizar en él, que pregunten, ¿no? Que no se queden simplemente, o sea, que la idea es de entrar en una colaboración es justo esa, ¿no? Preguntar, colaborar, tratar de interactuar
con los demás colaboradores, aunque no vayan, incluso si a veces no tienen la oportunidad de ir a estancias tanto, pero hoy en día se puede colaborar eh, virtualmente, haciendo reuniones virtuales, conociendo a la gente. Entonces, preguntar, yo creo que es muy importante porque es la manera más fácil de comunicar el conocimiento y avanzar más rápido. Y bueno, pues eso que le echen muchas ganas, que es en las colaboraciones yo creo que es un trabajo intenso, pero muy gratificante. Al formar parte de una colaboración tienes un resultado, ¿no? Que es el fruto del trabajo conjunto de mucha gente y bueno, presentar una colaboración pues creo que es una cosa importante, ¿no? Eh, y que lo tomen así, ¿no? Como la importancia que tiene, ¿no? Que ustedes compiten con estudiantes del primer mundo, pero que ustedes tienen la misma o incluso a veces tienen más formación que otros chicos, ¿no? Entonces, nunca decir, bueno, es que somos de México o pensar que tienen una formación. De hecho, estos cursos creo que a mí me han sorprendido, tienen un nivel muy alto, estos cursos de IMAN que se han organizado, pero que dan una formación bastante sólida, que incluso en varios posgrados de alto nivel no se llevan, ¿no? Entonces, aprovecharlos y eso, sentirse eh, que son capaces, ¿no? Pues, porque lo son. No sé si hay más preguntas. Mm, pues pareciera que ya no. De cualquier forma, ya saben, tienen el contacto tanto de la doctora Iraíz como del doctor Selim en cuanto al tema de QCD. Y pues también nos pueden contactar a cualquiera de los que estamos en la lista de correos. Si tienen más preguntas o preguntas específicas, pueden contactar. Yo creo que la doctora Iraíz estaría contenta de contestar. Claro, claro que sí. Y pues agradecemos a la doctora Iraíz, hagan pasar sus reacciones de qué tal les pareció el curso. Y bueno, les recuerdo que en Telegram está el link a a un formulario donde pueden hacernos llegar sus comentarios respecto a los cursos, cómo se sienten, cómo ven el avance, y pues sugerencias que tengan, porque recuerden, esta es la primera edición de estos cursos. Y pues agradecemos nuevamente a la doctora Is por por el curso de QCD. Yo creo que eh, eh, va a ser de provecho que tengan este material. Estas grabaciones van a estar de nuevo en en la playlist para que la puedan volver a visitar. Y pues está el ejercicio, ¿no? Que nos proporcionó. Muchas gracias. Y Muchas pues, gracias, gracias a todas. y pues terminamos aquí el curso y pues los esperamos para el siguiente, que es el sábado, con la estructura del modelo estándar. Y pues vamos a continuar. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.